No anda internet. Se me cortó el cable. Me cobraron algo que no pedí. Te pasa a vos. ¿Les pasa a todos? Todos los días. Hay miles de reclamos. ¿Cuál es la denuncia que más se repite? ¿Quién brinda el peor servicio? ¿Cuántas veces el cliente logra ganar? Ahora, en Base de Datos, Defensa del Consumidor. Sí, tuve. Sí. Sí, con una empresa de servicios. Sí, he tenido, sí, y persistente. Tuve un problema con el servicio de internet y telefonía en mi hogar. Sí, una vez tuve un problema con la empresa de Telepase. Con la empresa de agua una vez me cobraron una factura que no me correspondía. Con una empresa de cable que no me quería dar de baja. Compré con una empresa de telefonía celular una promoción de 2x1 y no me tardaron 6 meses en entregarme el segundo. Nada, se me cortaba el servicio de internet cada 5 minutos y elevaba los reclamos, iniciaba los reclamos y quedaban en la nada los reclamos. La empresa que tenía de televisión por cable se cortaba el servicio cada 2x3 y además me habían ofrecido un valor y me lo aumentaban cada 2x3. Tuve una oportunidad, compré un auto a través de un préstamo pendario y me obligaba así ese acuerdo a contratar un seguro. Empecé a revisar mis gastos en la tarjeta y empezaron a ingresar gastos de los peajes, el famoso pase de los peajes, y yo no tenía tal pase. Tuve que hacer el reclamo a la tarjeta. Sí, llamando al Defensa del Consumidor, me tomaron los datos y ellos actuaron de forma inmediata y a la brevedad me resolvieron el problema. No, realmente no. Quedó en pérdidas y ganancias. Tuve que cambiar de empresa. Fue la única solución. Tuve que ir a Defensa del Consumidor porque pasaba el tiempo y no me lo reintegraban hasta que un día me mandaron una carta, ni siquiera llamado, y me entregaron el segundo celular. En esa oportunidad, recurrí a consumo protegido, fuimos a una mediación y me permitieron, sí, poder elegir el mismo producto por fuera de este acuerdo. Tengo aproximadamente 15, 16 reclamos, todos numerados. Pobre, tantos reclamos. Es más fácil 15, preguntar, 16 reclamos. ¿Quién no tuvo problemas con una compañía así de servicios? Claro, no tan metódicos como el señor que los enumeró, los anotó, 16 reclamos. Pero claro, tenemos a través de Defensa del Consumidor la información y la octava entrega de Base de Datos. Mariano. A muchos nos pasa, pero pocos somos los que recurrimos, ¿no? Generalmente una herramienta tan importante que provee el Estado como es el de poder recurrir a la Oficina de Defensa del Consumidor. Y estos son datos súper frescos que van de el mes de enero a julio de este año 2022, tanto en el territorio de la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Total de reclamos a las oficinas de defensa del consumidor son 21.701 reclamos para los primeros 7 meses del año 2022, tanto en provincia de Buenos Aires como en la capital federal. Y nos metemos, hacemos foco en lo que ocurre en territorio bonaerense, donde se registraron en estos primeros meses del año, en estos primeros 7 meses, 15.222 reclamos. Y ahora vamos a hacer un análisis, ¿no?, de lo que sucede con cada uno de estos reclamos, cuáles fueron los rubros más denunciados. Y empezamos por el puesto número 3. ¿Cuál es? ¿Les parece? El rubro en el puesto número 3 es el automotor, que concentró el 7% de los reclamos. Y dentro del automotor, si tenemos que hacer subrubros, aparecen los autos, que pueden ser, por ejemplo, después lo vamos a ampliar, pedí un color y me llegó de otro, tuve un problema con la cuota del plan de ahorro. También los repuestos, que ese estuvo un gran problema que está sucediendo últimamente. Y también con las motocicletas. Cuando hablamos de rubro automotor en el tercer lugar, estamos hablando de los vehículos. En el segundo lugar, territorio de la provincia de Buenos Aires, mayor cantidad de reclamos a la Oficina de Defensa del Consumidor, aparecen los servicios financieros, que recién lo escuchábamos también, muy presente también en la encuesta de la apertura del informe, que concentran el 9% del total de las denuncias. ¿Qué incluyen los servicios financieros? Problemas con seguros, que aparecen, por ejemplo, en el resumen de la tarjeta, las cajas de ahorro, que tal vez no contemplaron los aumentos en el mantenimiento, y también los préstamos personales. Y en territorio de la provincia de Buenos Aires, en el puesto número 1 de los rubros más denunciados, reclamados en la Oficina de Defensa del Consumidor, aparece el textil y el calzado. Hubiera pensado, no sé, hubiera pensado telefonía o internet.
No se me adelante, Barili. No, Bueno, conozco los es que datos. esto es por zona, pero ¿cuáles serían los reclamos en estos casos, Bueno, Mariano? en este caso, 14% del total de las denuncias tienen que ver con este rubro y los subrubros aparecen indumentaria, calzado y marroquinería. ¿Qué es, Marian? Y bueno, en este caso... Talle, rotura... Talle. Acá, fíjate, vamos a analizarlo ahora tema por tema y te voy a dar un detalle con respecto a esto. Dale. Decíamos recién que en el puesto número 3 aparece el rubro automotor. ¿Cuáles son en el territorio de la provincia de Buenos Aires lo que ocurre con el rubro automotor? Los problemas con los planes de ahorro, por ejemplo. Y yo quería licitar y me habían dicho que tal cuota y al final no, me cambiaron la cuota. Bueno, ese es el principal problema que aparece dentro del rubro automotor, el de los planes de ahorro. Ahora, cuando pasamos al segundo, con el rubro servicios financieros, ¿cuál es el que aparece dentro del subrubro? Como el del incumplimiento del servicio, dentro del servicio financiero. Y ahí pueden entrar un montón de aspectos dentro de lo que es el incumplimiento del servicio. Porque, por ejemplo, te pueden decir, bueno, yo fui al supermercado el día martes porque me dijeron que me hacían el descuento tal y no me lo devolvieron, claro. ¿Entendés? Entonces ahí hay una multiplicidad de factores que influyen. Y en el puesto número 1, haciendo caso a la pregunta que me hacían recién con respecto a lo textil y el calzado, el problema con la devolución o el reembolso de ese dinero. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahora está muy de moda la compra electrónica. Yo tenía un talle S, pedí el talle S a través de esa aplicación del comercio electrónico y resulta que cuando era un M. Y quiero hacer el reclamo. Y ahí entra la disputa, la discusión con el dueño de esa marca que me vendió. Y ya lo pagaste, quieres el reembolso y te van a decir del otro lado, yo no te voy a devolver la plata. Ya vos. ¿Más datos? Bueno, y en este caso la pregunta que sigue es ¿quién denuncia más, no? ¿El hombre o la mujer? Mirá, el dato es contundente. El 59% de las denuncias las hacen las mujeres y el 41% de las denuncias restantes las hacen los varones. Son más las mujeres las que realizan las denuncias que los varones, en este caso, insisto, en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y cuando hablamos de edades, las edades de los denunciantes, en el primer puesto aparecen aquellos que están en la franja de entre los 31 y los 40 años. En el segundo puesto, los más jóvenes, entre 20 y 30 años. Y en el tercer lugar, ya tal vez, no digo por la edad, ¿no? Pero resignados, los de 41 a 50 años de edad. O tal vez porque saben comprar mejor, ¿no? Ya te equivocaste todos los años anteriores y ya ahí tenés un poco, la invocás un poco más. O que no se animan tanto a las compras electrónicas, que es un factor... es un buen punto ese también. Es un factor importante que vamos a desarrollar en algunos minutos nada más. ¿Quién gana? Ahora, ¿quién gana, no? La disputa. En el 62% de los casos hay un acuerdo. ¿Y qué quiere decir que hay un acuerdo? Que el que termina ganando es el consumidor. Le terminan dando la razón al consumidor, porque a la empresa también le conviene llegar a un acuerdo con el consumidor. Obvio. Y en el 38% de los casos, el proceso continúa ya en el ámbito de la justicia. ¿Qué hacen las oficinas de defensa del consumidor? Te lo voy a contar dentro de un ratito. Claro, y nada acá más. es muy importante para la gente cuando compre lo que sea online, fijarse en la reputación de los vendedores. Por supuesto, todo depende de las garantías que da la aplicación que usa, pero la reputación de los vendedores es muy importante. Sí, y los comentarios de lo que compras. Exacto. Arriba a la izquierda tiene un montón de comentarios. Sí, sí. Cuanto más tienen, más referencia tenés. Bien, hasta acá, provincia de Buenos Aires. Y por eso ahora vamos a la ciudad de Buenos Aires. Y antes de bucear en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les propongo escuchar lo que nos dijeron desde la Oficina de Defensa del Consumidor a propósito de qué es lo que tenés que hacer vos como consumidor si tenés un problema con tu compra. En la Ciudad de Buenos Aires, a través de Defensa del Consumidor, tenemos un procedimiento muy ágil y sencillo que lo podés hacer a través de la web. Lo más importante es que es gratuito, no necesitas presentarte con un abogado y comienza con la presentación de una denuncia. La verificamos y el paso siguiente es agendar una audiencia de conciliación. Que eso es una oportunidad buenísima para encontrarte con la empresa y poder negociar cuál es el problema que te hizo presentar la denuncia. ¿Y en cuánto tiempo se puede resolver un reclamo? En 15 días podés finalizar con una audiencia de conciliación y resolver tu reclamo. Bien, ahora sí, nos vamos a Capital Federal. Claro, ¿Qué pasa? con las denuncias concretamente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el mes de enero y julio inclusive, se realizaron 6.479 reclamos. Estos fueron los que ingresaron a la Oficina de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Y si hablamos de los rubros más denunciados, empezamos por el puesto número 3. En el tercer lugar aparecen los servicios turísticos, que concentran el 9% del total de los reclamos en la Oficina de Defensa del Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires, que incluyen los servicios turísticos, las ventas de pasajes, que esto
pero casi todo, la venta de pasajes porque te atrasaron el vuelo, porque te salió un precio, después surgió otro, no, porque me confundí en la presentación del precio y después el fe de rata llegó tarde, no, pero yo ya te lo compré. Bueno, todo esto incluye venta de pasajes. Después, en el segundo lugar aparecen las excursiones y en el tercer lugar los parques nacionales. En el segundo lugar, entre los reclamos más hechos en la Oficina de Defensa del Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires, aparecen el rubro de las comunicaciones. Claro. Pero prestá atención a esto, es el 17%, quédate con el 17%. Que incluye comunicaciones, internet, telefonía celular y también la televisión por cable. Y en el primer lugar, acordate, el servicio de la comunicación es el 17%, con el 19% del total de las denuncias aparecen los servicios financieros, que aparecen también en el top 3 de los reclamos en Provincia de Buenos Aires, aquí en Capital Federal. Es el único que se repite. Exactamente. Entre capital y provincia. Y servicios financieros incluyen tarjetas de crédito, cajas de ahorro y tarjetas de débito. Me quedo con el segundo lugar. Vos tal vez dirás en tu casa, y lo veíamos recién en la encuesta, pero ¿cómo? Si yo tengo todo conocido, me dice que tiene un problema con internet, con el teléfono, con la televisión por cable. Imagínate la cantidad de denuncias que no se hacen. Por eso insistimos en la herramienta que existe para todos los rubros, cuando vos como consumidor sientas que no están siendo honestos con vos, para poder hacer la denuncia. Claro, por lo general, perdón, Marian, estos son denuncias a defensa del consumidor. Por lo general uno busca resolverlo con la propia empresa, ¿no? Claro, y también hay una cuestión... Un laberinto a veces, ¿no? Claro. Y hay una cuestión en el rubro de servicios financieros y en los servicios turísticos que tiene que ver con que la Ciudad de Buenos Aires centraliza a veces operaciones que tienen que ver con todo el territorio nacional, porque están las casas centrales de los bancos, en fin, hay muchas cosas que se resuelven en la ciudad, pero también los servicios turísticos, porque desde acá parten los vuelos a todo el país y todo lo demás. En el caso de las comunicaciones es neto de la ciudad. Exactamente, eso es lo que ocurre con la Ciudad de Buenos Aires, con un servicio en el que, como veíamos recién en la encuesta, la mayoría coincidían que habían tenido algún tipo de inconveniente, claro, y que entraban en esta locura de que si es para tal reclamo, presione 2. Cuando llegás al operador, después de presionar todos los números que aparecen en el teclado, te dicen, bueno, pero en realidad va para acá, va para allá, y te terminás perdiendo un poco ahí en el reclamo, y ya fastidiado el consumidor directamente recurre a la Oficina de Defensa del Consumidor. Te peleás con el call center ahí. Sí, pobre, que no tiene nada que ver. ¿Y las edades en la ciudad? Vamos a hablar de las edades en la Ciudad de Buenos Aires. En el primer lugar aparecen los que van de 36 a 50 años. Son los que más denuncias hicieron en estos primeros 7 meses del año 2022. En el segundo puesto aparecen los que tienen entre 51 y 64 años. Y en el tercer lugar aparecen aquellos que tienen entre 25 y 35 años de edad. ¿Cómo nos va en la ciudad? ¿Y cómo nos va? ¿Quién gana? Mirá qué dato, ¿eh? ¿Quién gana? El 75% llega a un acuerdo, es decir, que sale beneficiado el consumidor, más que en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y el 25% restante, hay una ausencia de las partes y continúa el proceso ya en la justicia ordinaria, que es en el fuero contencioso administrativo. Claro, ahí lo que hace la Oficina de Defensa del Consumidor es, con su equipo de abogados, seguir de cerca también la evolución del proceso, acompañando tanto al consumidor, por supuesto, principalmente, y cuál es la respuesta que va a terminar dando la empresa, ¿no? Directamente que termina recibiendo ese reclamo. Y acá viene algo importante. ¿Qué pasa con las denuncias que se hacen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Oficina de Defensa del Consumidor, sí o sí, vía electrónica? ¿Cómo impactó el comercio electrónico después de la pandemia, donde todos nos quedamos en casa atrás de un monitor? El comercio electrónico en este último tiempo aumentó considerablemente, fundamentalmente también por el tema de la pandemia, y el comercio electrónico tiene una problemática asociada, como por ejemplo la falta de entrega del producto, falta de información. Ahí lo importante que me gustaría dejar en claro es que todos tenemos 10 días para ejercer el derecho al arrepentimiento. Si vos compras por la web, tenés 10 días para arrepentirte y devolver el producto, sin necesidad de explicar nada. ¿La mayoría de las denuncias tienen que ver con el comercio electrónico? Sí, un 78% está vinculado al comercio electrónico. Eso fue creciendo en este último tiempo. Claro, 8 de cada 10 denuncias relacionadas con el comercio electrónico. Claro, que aparte es el terreno por ahí más desconocido, por un lado, y que impone más incertidumbre porque no hay un trato personal y dependés del manejo online, que no todo el mundo lo tiene tan claro, ¿no? Totalmente, el 78% de las denuncias provienen de las transacciones por comercio electrónico, y uno se preguntará, bueno, ¿qué ocurre? ¿Hay multas? ¿Qué pasa con una empresa si no cumple? ¿Las multan? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta el momento,
ya se multó a las compañías por más de 83 millones de pesos. 83 millones de pesos en los primeros 7 meses de este año. Así que si en el base de datos hoy tienen algún tipo de reclamos, usted Barile y usted Pérez, ya sabe quién tiene que recurrir. Perfecto. Gracias, Marian. Gracias, Marian.